¿Aló? ¿Me escuchan, Edwin? Sí, buenos días, Juan Carlos. Ahí sí. Bueno, todavía siguen habiendo problemas con el sistema de audio del salón, así que espero que me escuchen bien, pues los que están en casa. Por aquí Alejandro. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de requisitos específicos de lo que sería el detallamiento estructural de algunos elementos en puentes. Entonces les he dejado unos videitos para que los revisen. Resulta que la idea, eso estaba así. La idea es complementar y más que todo tener chance de hacer ejercicios. Como tal, no hay mucho tiempo, más que todo por la parte de los cambios, para hacer ejercicios específicos en clase que toman full tiempo. Y entonces la idea que he venido haciendo hace ya el anterior semestre y es compartir un poco las clases para poder hacer ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a mirar hoy lo que es el acero de piel o skin. Está una cosa mal, es el acero de piel o skin o acero que se llama ASK. ¿Listo? Entonces, resulta que el acero de piel se va a colocar en aquellos elementos que tengan una gran profundidad. Entonces, si ustedes se ponen a pensar dentro de los elementos de hormigón en estructuras convencionales, pues la viga, por más grande que sea, pues va a ser una viga que tiene un tamaño más o menos entre 60, 80. Vigas más de 80 son muy poco comunes en hormigón como tal, ¿verdad? Igual, columnas vamos a tener secciones que tengan unas relaciones para columnas entre 60, 80, 90, ¿no? 1 metro, serían secciones típicas de columna. Más allá, ya no son columnas, son muros, porque empiezan a tener una relación de aspecto muy rectangular y se convierten en muros. Ya saben que hay por el ACI unas relaciones de aspecto que nos dice si el elemento debo o no diseñarlo como muro o como columna. Pero en cambio, en elementos como puentes, sí van a existir diferentes elementos que van a tener una profundidad bien grande. Por ejemplo, la misma viga del puente de vigas que predimensionamos, entonces eso tenía casi 1,90 m, si mal no estoy. Entonces, eso ya es un elemento supremamente grande y profundo, ¿no? Entonces, en este tipo de elementos, no solo en estos, por ejemplo, para otros tipos de estructuras, digan ustedes, estructuras como las estructuras hidráulicas, digamos estructuras como los elementos del azud. ¿Recuerdan qué es el azud? En hidráulica, ¿qué es un azud? ¿No? Es un elemento que tiene una formita así. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Ya vieron hidráulica con Sixto? ¿Pasaron hidráulica con Sixto? Voy a reclamarla a Sixto. No, mentira. Ok, es eso, ese elemento que sirve para que el agua fluya y coja como un caminito y no tenga resaltos hidráulicos y ese tipo de cosas. Bueno, entonces, en ese tipo de estructuras hidráulicas, generalmente cuando son grandes estructuras hidráulicas, pues lo que va a suceder es que el elemento, yo voy a necesitar colocar un acero que se conoce de piel, porque van a ser estructuras masivas de hormigón. ¿Listo? Entonces, en este caso, para puentes, nosotros lo vamos a utilizar para las vigas. Netamente, específicamente, es el acero para las vigas de gran peraltes que tienen los puentes, ya que las columnas como tal, pues van a tener un armado suficiente para este tipo pues por su propio detallamiento de columnas, y lo que son las estructuras tipo, digamos, los muros o de los estribos y toda esa parte de los estribos, pues realmente ellos mismos tienen un refuerzo que van a cumplir pues los requisitos que se requiere para este tipo de elementos.
Entonces, esto es más que todo para lo que serían elementos de vigas para nuestro uso. Entonces, el acero de piel, digamos que los vamos a encontrar en los bordes de las caras de elementos con peraltes bastante grandes o que superan cierto valor. Entonces, nosotros recordaremos que en un elemento de viga yo voy a tener un refuerzo a momento positivo, un refuerzo a momento negativo, y pues una viga va a estar en ciertas secciones sometida a momento positivo y en otras a momento negativo, generalmente no simultáneamente, ¿no? Pero, entonces, yo voy a tener que el acero va a estar localizado en los extremos, ya sea positivo o negativo, lo que sea, ¿sí? Y voy a tener una superficie en donde yo en teoría no necesitaría refuerzo. ¿Listo? Entonces, en esas superficies es que yo voy a colocar, en esas caras, es en donde yo voy a colocar lo que serían el refuerzo de piel. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos algunas nomenclaturas en donde nosotros estamos hablando de que estos elementos los vamos a utilizar en las vigas principales del puente, que rondan unas alturas entre unos 60 metros y 2 metros, que es más o menos lo común, y dependiendo en la viga cabezal, que es donde se apoya el puente, ¿sí? Que pues realmente pueden estar rondando también 1 metro, etc. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula? Dejen ver si esto ya reacciona. Se bloqueó ahorita el programa. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula? Va a ser calculado como esa ecuación, punto 1, que multiplica ADL menos 76, y ese valor que nos dé tiene como límite la suma del acero a tensión a su S más el acero ASP, que es el acero que tenemos en la zona de tensión de preesfuerzo, dividido entre 4. Esa ecuación tiene que, o da resultados de centímetros cuadrados por metro lineal de elemento. ¿Listo? Entonces, en este punto, nosotros vamos a definir algunas cosas que faltarían en esa ecuación. Entonces, ¿qué es D sub L? Entonces, D sub L, como estaba en la imagen anterior, pues va a ser la distancia medida desde la fibra extrema en compresión al centroide de las barras de tensión extrema. O sea, en este caso, pues si ustedes se fijan en ese esquema, pues yo tengo 2 capas de refuerzo. ¿Estamos? Suponiendo que el elemento está sometido a un momento positivo, en donde el acero a tensión está en la parte de abajo, ¿sí? Entonces yo voy a tener que la capa más extrema es la que más esté pegada a la zona de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, ese sería básicamente mi valor. Eso se va a ingresar en centímetros en la ecuación y con las áreas de refuerzo a su S y a su SP, pues voy a tener lo que sería el valor de el metro o los centímetros por metro lineal de acero de piel. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a tener es una cosa. Recuerden que yo tengo una área por metro lineal. ¿Dónde hemos visto ese tipo de refuerzo? Un área por metro lineal. ¿O dónde calculábamos ese tipo de refuerzo? Ustedes en hormigón, digamos. ¿En qué parte? Cuando hacían el diseño de qué? ¿De qué? De cortantes, área de acero por metro lineal. Sí, cuando calculábamos la resistencia, sí, y después lo despejábamos de eso, sí, no lo había pensado ahí. Más que todo en losas, ¿no? ¿Recuerdan cuando ustedes diseñaban losas? Pues calculaban un área de refuerzo por metro lineal de losa, ¿sí? Entonces, básicamente lo que estamos nosotros diciendo es que podemos nosotros colocar en cada una de estas caras, ya sea la cara derecha o la cara izquierda,
pues una cantidad por metro lineal de refuerzo y yo puedo distribuirlo como, pues igual que hacíamos en los, ¿listo? Entonces, para losas, pues es fácil. Si yo tengo una distancia, por ejemplo, 1 metro, ¿no? Y tengo una separación, 25 centímetros, ¿listo? Entonces, ¿cuántas barras por metro en ese metro me alcanza? En 1 metro. 4 barras, la división, ¿no es verdad? Y entonces en esa división, ustedes cogen y multiplican por el área de la barra. Digamos que es una barra de media. ¿Cuánto tiene una? Perdón, estoy hablando en pulgadas. Una barra de 12 milímetros de área. Cero. No, de 12 milímetros. 1.3 centímetros cuadrados. 1.3, ¿no? 13. 1.13. Y entonces, en ese metro lineal que calculé, yo multiplico 4 barras de 1.13, ¿cuántos centímetros cuadrados tengo? 4.52. Lo que quiere decir que tengo, en ese cálculo fácil, si yo pongo 4 barras cada 25 centímetros, tengo 4.52 centímetros cuadrados cada metro. ¿Se entendió? Igual que hacíamos en los sencillos. Entonces, ese valor que yo que tengo aquí como resultado, pues es un valor igual. Entonces yo tengo que cumplir con eso y yo busco las barras y la separación y las coloco en cada una de las partes. ¿Entiende? No es nada más el procedimiento. Ahora, este refuerzo, fíjense que el refuerzo, quiero que se imaginen esta viguita, primero con el refuerzo rojo. Entonces yo le pongo un momento y el refuerzo rojo funciona a tensión. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero entonces después llego y le pongo el mismo momento y le adiciono el refuerzo azul. La viga se convierte en una viga doblemente armada. ¿Estamos? ¿Sí? Doblemente armada. Y si yo le coloco el refuerzo verde, se convierte en una viga doblemente armada. ¿Existe eso? ¿Cuál es el concepto de una viga doblemente armada? No. ¿Qué hay? Acero en la zona de tensión, pero también hay acero que se está compresionando. Eso es doblemente armado. Y en este caso, es una viga doblemente armada. Solo que ya no se puede calcular con las ecuaciones simples, en donde nosotros decimos pues que el acero solamente está arriba a una distancia y abajo a una distancia. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si ustedes plantean el equilibrio, pueden calcular o pueden incluir este acero dentro del análisis de la capacidad de la sección. Porque como le dicen a la viga, ¿sabes qué? Solamente sírveme de piel, pero no me subas a flexión. ¿Se entiende ese concepto? Entonces lo que dice es que yo puedo considerar que este refuerzo aporta a la resistencia a flexión del elemento. Pues para eso yo voy a necesitar hacer un análisis de compatibilidad. O sea, supongo que las secciones planas permanecen planas y empiezo a calcular la deformación unitaria a cada uno de las barras de acero. Y con esa deformación unitaria, pues yo puedo saber si ha fluido o no. Puedo saber el esfuerzo del acero, ¿no es verdad? Y puedo calcular el par de momento que aporta a la sección en general. Y con eso calculo la sección. Entonces ya no puedo utilizar, ya tengo que hacer un análisis que se conoce como un análisis de compatibilidad de deformación. Ustedes de pronto con Eva, cuando estén viendo lo de su clase de columnas, de pronto les hace hacer el diagrama de interacción con varillas puestas. Ya les hizo hacer, no utilizando las tablas, sino calculando las distancias y toda la cosa. ¿Ya lo hicieron? Las distancias desde el eje neutro a las varillas. ¿Ya? Eso. Entonces es la misma cosa. Pueden utilizar esa misma ecuación, solo que pues en su equilibrio la carga P es igual a 0.
A diferencia que en columnas, pues la carga P debe ser igual a la carga externa del elemento. Y punto, no es nada más. ¿Se entiende? ¿Listo? Bueno, ahora, este momento o esta capacidad, pues se debe incluir en el estado límite de resistencia, evidentemente. Y pues con eso, yo voy a tener en cuenta, pues, como un análisis de resistencia última, esa capacidad de la... Bueno, ahora, el área de acero va a tener una separación, ¿sí? Entonces, la separación entre las barras de acero de piel, SK, esta que yo estoy viendo aquí, debe cumplir el siguiente lineamiento. Va a ser máximo el valor menor entre DL entre 6 o 30 centímetros. Esa va a ser el limitante. Ustedes pueden poner varillas, pues como ustedes prefieran, pero debe cumplir ese limitante. ¿Listo? Perfecto. ¿Preguntas hasta aquí? 30 centímetros. Ese 3 salió como acá. A ver. Ya. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que serían los límites del refuerzo a flexión. Entonces, sabemos que en general nosotros vamos a tener elementos que están sometidos a flexión y que van a estar, nosotros debemos chequear elementos de hormigón que van a tener que cumplir 4 estados límites. ¿Quién me recuerda cuáles son los 4 estados límites que debe cumplir un elemento en puente? Fatiga y fractura. Evento extremo y servicio. Perfecto, muy bien. Entonces, para el estado límite de resistencia, servicio, evento extremo, etcétera, yo voy a necesitar colocar refuerzo, ¿sí? Entonces, aquí va a haber algunos cambios que me pide la norma y es específicamente los límites que necesito para el chequeo de el refuerzo que tengo en mi sección. ¿Listo? Entonces, independientemente de por qué coloco el refuerzo, ¿me entienden? Quiero que recuerden su diseño de hormigón básico, en donde ustedes cogían y decían, bueno, el refuerzo, ¿sí?, que yo coloqué va a ser un refuerzo para resistir el momento último o lo que sea. Y aparte de eso, ustedes chequeaban que el refuerzo sea mayor al mínimo y menor al máximo, ¿sí? Entonces, aquí van a ver algunas cosas que van a cambiar en función de específicamente el diseño de puentes. ¿Listo? Entonces, para el chequeo del acero, nosotros las cuantías que vamos a utilizar van a tener límites diferentes al ACI. O sea, cuando yo les pregunte qué cambios hay con el ACI, ya tienen que decir, las cuantías se chequean diferentes. Entonces, ¿qué es una cuantía? La cuantía, ustedes recordarán, y espero que hayan recordado de su clase que les pedí de hormigón, pues es una área de acero o un porcentaje de acero que está en una sección transversal respecto a el área efectiva de la sección transversal que se calcula como B por D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, esa cuantía de acero es un porcentaje. En puentes, la cuantía máxima o el porcentaje máximo de acero que yo le puedo poner a un elemento en puentes no tiene límite, a diferencia del límite que sí tiene en el ACI. ¿Listo? Sin embargo, sí va a tener una cuantía mínima que es diferente y que se calcula diferente a lo que se calcula en el ACI. Entonces, primero, la cuantía mínima que se calcula para puentes va a estar pensada con el enfoque de que la capacidad de resistencia última de un elemento, o sea, la capacidad cuando el acero
fluye, ¿sí? Y cuando el hormigón se aplasta, tiene que ser mayor o tiene que generarse a un momento mayor al que se produce el momento de agrietamiento de la sección o el momento de fisuración. ¿Listo? Entonces, ese concepto es bien importante. Yo les había mencionado que el hormigón, y de hecho ustedes aprendieron en su clase de hormigón, que el hormigón trabaja bajo 3 estados. Un estado elástico, en donde sigue las reglas de la mecánica de materiales básica. Un estado en donde se fisura en tensión y se comporta linealmente en compresión. Y un estado en el cual ya está en estado de resistencia última. ¿Listo? Entonces, para calcular la cuantía mínima de acero que necesito en mi sección, independientemente, ojo, esto recuerden, no es por resistencia, no es por servicio, es un estado de cuantía mínima, el mínimo acero que yo le voy a poner, pues ese mínimo acero va a depender de el momento resistente de la sección M sub R, o lo que nosotros tradicionalmente nosotros llamamos phi M sub N. Entonces, ese momento phi M sub N de resistencia o de capacidad tiene que ser menor a 2 condiciones. Primero, 1.33 veces el momento último calculado para el estado límite de resistencia que estemos evaluando. Ustedes recordarán en la tablita de las combinaciones que yo tengo varias combinaciones de resistencia. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una tiene una aplicación. ¿Estamos? Entonces, yo voy a calcular ese momento mayorado de demanda, ¿sí? Ese momento último mayorado de demanda y lo voy a multiplicar por 1.33 veces y eso me va a dar el valor aquí para comparar en la primera casilla. El segundo valor es una ecuación que ustedes la pueden encontrar, que es esa ecuación que la pueden encontrar en el artículo 5, en la ecuación 57331 raya 1 del AASHTO, y que tiene ahí unos factores gamma sub 3, gamma sub 1, F'C, F'Pe, etcétera, etcétera, en donde en esta ecuación lo que se está evaluando son también el acero de preesfuerzo. Entonces, reduciendo la expresión a utilizar solamente acero o concreto reforzado sin preesfuerzo y usar concreto de peso normal, recuerdan que es el peso con agregados de peso normal, pues la expresión resulta en 1.2 veces el momento de fisuración M sub C. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a comparar esos dos valores. ¿Listo? Y entonces el momento de capacidad va a ser mayor al mínimo entre, para nuestro curso, 1.33 veces el momento último de resistencia. Ojo, dice resistencia, no servicio. ¿Estamos? Y 1.2 veces el momento de fisuración. Entonces, yo voy a controlar con esta ecuación, pues, lo que sería la cuantía mínima. Ahora, ¿cómo calculamos el momento de fisuración? Pues resulta que el momento de fisuración, nosotros lo vamos a calcular con la ecuación. Entonces, vamos a evaluar lo siguiente. ¿Qué es el momento de fisuración? Entonces, mencioné 3 estados. Elástico, elástico en compresión, fisurado en tensión o resistencia última. Entonces, el punto en donde pasa del rango elástico y empieza a fisurarse y empiezan a ver las primeras fisuras en el hormigón, ese es el punto en donde yo quiero evaluar el momento en el cual sucede eso. Ese es el momento de fisuración. Entonces, ese momento de fisuración va a ser el momento que yo voy a evaluar en mi sección. Y eso, como está en un rango elástico, entonces yo lo voy a poder evaluar con las ecuaciones de la mecánica de materiales que aprendimos hace algunos años. Entonces ustedes recordarán que para la mecánica de materiales, la ecuación básica de esfuerzo es igual a que el esfuerzo es igual a MC sobre I. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo vamos a cambiar y vamos a hacer que el esfuerzo sea el esfuerzo de fisuración, F sub CR,
Y eso va a ser igual a M sub CR por, que es el momento de fisuración, por C, que va a ser la distancia del eje neutro a la fibra extrema en tensión, que es donde se está agrietando el hormigón, sobre la inercia bruta de la sección. Entonces, ustedes recordarán que esas ecuaciones que son de la mecánica de materiales son o tienen unidades consistentes. O sea, si yo digo que el esfuerzo está en KSI, ¿no? Entonces, quiere decir que el momento está en Gibbs por... No. Gibbs por pulgada. La distancia Y sub T está en pulgadas. Y la inercia está en pulgada 4. Recuerden eso. ¿Listo? Ok. Entonces, yo voy a despejar de esta ecuación y voy a calcular el momento de fisuración. Y punto. Entonces, aquí hay una cosa importante. La inercia bruta es una inercia que va a ser medida desde el eje neutro de la sección, y entonces yo necesito, como el elemento está elástico, calcular el centroide de la sección. Entonces, para una sección que es rectangular, el centroide queda a la mitad de la altura h. Entonces, queda en h medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero entonces, en puentes, a menos de que ustedes estén diseñando lo que sería la viga cabezal del puente, que es un elemento rectangular, pues las vigas van a ser o una sección de tipo T, ¿sí? O unas secciones de tipo de vigas cajón, que van a ser con el voladizo o una sección I. ¿Estamos de acuerdo? Una sección I van a ser las opciones que tenemos. Entonces yo tengo una losa en vigas T, voy a aislar una viga con un pedazo de losa. ¿Estamos? O yo tengo una viga cajón, entonces voy a aislar una viga con dos pedazos de losas diferentes. ¿Sí? Entonces siempre voy a tener ese análisis en general. Entonces aquí lo importante es entender lo siguiente. Si yo tengo un puente de vigas T y está sometido a positivo el momento en esa sección que estoy analizando, pues el centroide de la viga que yo voy a analizar, pues va a estar desplazado hacia la parte de la losa por centroides, ¿no? Y por lo tanto, la distancia a la zona en tensión va a ser la distancia del centroide a la parte baja o al extremo bajo de la viga. ¿Listo? Si tengo esa misma viga en un momento negativo, pues va a ser lo contrario, ¿no? Entonces yo voy a tener esa distancia medida del centroide hacia la parte superior en cambio de la viga. ¿Estamos? Lo mismo pasa si fuera una viga perteneciente a un puente de vigas cajón. Tendría una viga que no es simétrica. ¿Quién me dice por qué en un puente de vigas cajón la viga I que se forma no es simétrica? ¿Por qué qué? No, en el centro, digamos, internamente. Porque el espesor de la losa superior es mayor al espesor de la losa inferior. No es mucho el cambio, pero esa viga ahí no es la misma y tengo que calcular el centroide. ¿Estamos? Dime. Teorema de Steiner. El teorema de Steiner. O el de ejes paralelos. ¿Listo? Ok. Esto es para calcular la inercia. Para calcular el centroide, pues la sumatoria de las áreas por las distancias respecto a un punto dividido todo el área, ¿no? Listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas hay que cambiar? Entonces ya hemos visto un cambio, ¿no? Primer cambio, o bueno, de hecho 3. El primer cambio, no hay cuantía máxima, no se chequea cuantía máxima. Donde vengan con su ecuación de la cuantía máxima de hormigón, eso no aplica en puentes, están mal. Si vienen con su ecuación de la cuantía mínima de hormigón, tampoco, eso no se aplica aquí, no se chequea así, está mal. ¿Cachan? Entonces revisen eso, siempre tengan en cuenta los cambios, en eso me voy a enfocar en los cambios. Otro cambio, entonces si ustedes recordarán, cuando ustedes hacían análisis de vigas T,
La norma de la CI les decía, el ancho efectivo de la viga T va a tener un ancho que va a ser este, y que ustedes lo van a calcular como un ancho efectivo que va a ser igual al menor entre 4 veces el espesor de la losa, 8 veces la longitud de la viga entre 8, o la separación entre vigas aledañas a la mitad. ¿Recuerdan eso? Acá no. Acá el ancho efectivo siempre va a ser la separación entre ejes de vigas a la mitad. Punto. Siempre. No hay que pensar. Ese es otro cambio que hay aquí en puentes. Siempre el ancho efectivo va a ser igual a la separación de vigas entre la mitad. Un caso especial se forma cuando yo tengo, por ejemplo, que analizar la viga que está en el extremo del voladizo de cualquiera, de un puente de vigas T o un puente de vigas cajón. Entonces, en ese caso, si yo tengo que analizar la viga exterior de un puente de vigas cajón, en este caso específico, pero lo mismo se aplica para vigas T, pues yo voy a tener aquí que en el espesor, yo voy a tener al lado izquierdo, medido al eje de la viga, que yo lo voy a plantear como esta línea. Entonces, la separación o la distancia que yo tomo de losa va a ser igual. La distancia, que sería la mitad a la viga de la izquierda, en este caso, más la mitad del ancho de la viga, más la longitud del voladizo. ¿Se dan cuenta que arriba ya no queda simétrico? Porque el voladizo generalmente tiene una distancia, dijimos para nuestro curso, de 1 metro después de la cara de la viga exterior, pero la separación entre vigas T puede estar rondando en total entre 2,50. ¿Cuánto nos dio a nosotros en el predimensionamiento? ¿Cuánto? Era la separación. ¿Era qué? La separación. Sí, la separación es 1.92. 1.92, lo que quiere decir que en ese ejemplo nosotros tendríamos la mitad de 1.92 más el ancho de la viga, más la mitad del ancho de la viga, más la longitud del voladizo, como la parte que yo voy a tomar arriba, en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Entonces, básicamente, eso es lo que ustedes deben saber. Y punto. Entonces, yo cojo, aíslo la viga, a la mitad y la mitad, cojo, armo mi viga T y con eso hago el análisis para calcular la inercia de la sección bruta y con eso calculo el momento de fisuración. ¿Está entendido esa parte? Listo. Entonces, no quiero tener en el examen los típicos problemas que cogen y ponen que la inercia de la sección es 1/12 de base por al cubo. ¿Quién dice por qué está mal esto? ¿Ah? Exacto. O sea, porque eso solo sería para una sección si fuera normalmente rectangular. Pero ya estoy diciendo que la sección se vuelve una sección de vigas T o una sección de viga I que no es simétrica o una sección rara como esta de acá. Pero pues eso no supone ningún problema tampoco porque pues es calcular la inercia de la sección. ¿Listo? Ok. Ahora, siguiente. ¿Cómo calculamos el esfuerzo de fisuración? Entonces, para calcular el momento de fisuración, ya tenemos la inercia, ya sabemos calcular Y sub T, ¿no? ¿Qué faltaría? Pues el esfuerzo de fisuración.
Entonces, ese esfuerzo de fisuración se obtiene con algo que se conoce como el módulo de rotura. ¿Recuerdan? Ustedes hicieron un ensayo en hormigón para calcular el módulo de rotura del hormigón. ¿Se acuerdan? ¿Listo? Entonces, el módulo de rotura lo vamos a calcular con la ecuación de 2.01 por la raíz de F'C, donde la raíz de F'C la voy a meter en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y eso me va a dar kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado ese esfuerzo. Entonces, con esas unidades, pues voy en la ecuación y calculo el módulo o el esfuerzo de fisuración. Dime. ¿Cómo le transformaría, por ejemplo, a ¿La respuesta? O sea, en la norma puedes buscar cuáles son el esfuerzo de fisuración en otras, la ecuación en otras unidades, o pues calculas en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y lo pasas a megapascales, que eso es multiplicar por o dividir por. Pues, pero puedes hacer la transformación de unidades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado es el esfuerzo de fluencia del acero y eso equivale a megapascales. ¿Cuánto? ¿Quién ayuda a mi amigo Juan? 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado equivale a megapascales. ¿Ah? ¿Cuánto es el esfuerzo de fluencia del acero? En megapascales. O sea, los factores. ¿Ah? Uy, no, ¿cuánto puedo colaborar más ahí si en esas matemáticas? Haz la división. ¿Dividido para? Para 10, brother, para 10. Listo. Entonces, si aquí te da el esfuerzo es, no sé, 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, eso en megapascales es 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 2. Facilito, ¿ve? Pues no se compliquen. Igual recuerden, pueden traer en su formulario anotaciones de esas conversiones. ¿Listo? ¿Listo? Cosas que cambian también. Entonces, recuerden que nosotros estamos hablando de pi mn, ¿no? Entonces, pi mn, el pi es un factor de reducción de resistencia. Por cierto, ¿en casa me están escuchando? ¿Edwin? Edwin. Ok. Listo. Otro cambio que hay, la norma de la CI. Entonces, si yo les pregunto, espero que me respondan, ¿no? ¿Cuál es el phi de cuando estamos diseñando vigas? 0,9. ¿Cuánto es el phi cuando el elemento falla en compresión, o sea, para columnas? 0,75 o 0,65, dependiendo de si son espirales o si son estribos, ¿no? Listo. Listo. ¿Cuánto es el phi para cortante en edificios? ¿0? ¿0? 0,6, 0,70. Bueno, digamos que depende, ahí les puse una pregunta con trampa, porque depende si ya vieron sismo resistencia. ¿Ya vieron sismo resistencia? Este es 0,65 cuando tengo carga sísmica, ¿no? Pero bueno, quiero que se fijen en esa tabla que tengo ahí. Esa es la tabla para puentes. Entonces, primero dice flexión y tracción de elementos de hormigón armado, 0,90, ya sabíamos. Compresión axial, 0,75, ¿sí? 0,75 para espirales o sunchos para el estado límite de evento extremo. ¿Cachan? Pero cortante, ¿qué dice? Cortante y torsión.
0,9. Segundo cambio. ¿Listo? Los fees son distintos. Los fees se sacan de esta tabla, no se sacan de la CI. Si vienen a ponerme en hormigón, cuando hagamos diseño de cortante, punto 75, punto 65, dependiendo de lo que hayan programado, está mal. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esto lo van a encontrar en el artículo 5542. Está en toda la tabla específica y ahí van a ver todo lo que son los requisitos en general. Ahora, elementos que están sometidos a flexo-compresión. ¿Listo? Entonces, los elementos que están sometidos a flexo-compresión, recuerdan que nosotros teníamos una tablita, ¿no? Esta gráfica, ¿la han visto? Seguramente en hormigón la vieron. Entonces, esta es la gráfica para elementos de hormigón en puentes. Es ligeramente distinta. Entonces, en la gráfica convencional, yo tenía que, primero que todo, el eje horizontal era la deformación del acero en tensión. ¿Estamos de acuerdo? De la máxima capa en tensión. Volvemos a recapitular conceptos de hormigón. Entonces, en hormigón, se supone que el acero en tensión, yo voy a tener que la profundidad del peralte efectivo D está al centroide, medida al centroide de las barras de acero. Entonces, si yo tengo dos capas de barras iguales, el centroide de esas dos capas está justamente en la mitad de la separación de las dos capas. ¿Estamos? ¿Se entiende ese concepto? Y se supone que yo debería calcular la deformación unitaria máxima del acero en tensión. O sea, en la capa de abajo. Primera cosa, ¿no? Eso no cambia, eso es igual. Esa parte sí es igual aquí en hormigón de puentes. Ese epsilon sub t es la deformación unitaria de esas barras en tensión. Pero entonces, fíjense, secciones controladas por compresión, punto 75. No me importa si es espirales, no me importa si son estribos. Siempre va a ser punto 75, un cambio. ¿Listo? Aquí, en la nueva norma del ACI 318-19, ya dejó de ser punto .02 porque ya empezaron a aceptar acero de alta resistencia, o sea, de 80,000, ¿no? PSI o de 80 KSI. Entonces, aquí yo voy a tener epsilon sub y en la norma de la ACI. Aquí por ahora todavía nos mantenemos con el punto 0,2 porque no permitimos ese tipo de acero aún en puentes. Por cierto, me estoy olvidando, mi memoria me falla. Esta clase se acaba a las 9:50, ¿no? Ah, listo. Entonces ahí tengo. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a cambiar? Sí va a cambiar ahora si es preesforzado o no pretensado. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a mantener en la línea roja, pero pues si hablan o mejor dicho, si están estudiando con Fernando, pues ustedes sí se van a meter a la parte de preesforzado y cambiaría el phi hasta un nivel de 1. Fíjense, yo puedo tener phi igual a 1 en elementos que son preesforzados en puentes. ¿Listo? Nosotros nos vamos a mantener en el punto 9. Entonces, este punto es 0.05,9 a una deformación de punto 0.05, un phi de punto 9. Elementos controlados por flexión o por tensión, falla por tensión, falla dúctil, deseable, lo que nosotros queremos, estar en esta zona. Elementos que fallan por compresión y la zona famosa de transición. Esta es la ecuación, si la quieren anotar, anótenla ahí. Es la ecuación que dependiendo de D sub T, C es la profundidad del eje neutro del elemento, ¿sí? D sub T sería la profundidad, la distancia del peralte efectivo del elemento, menos 1, y ahí con eso calculan la inercia, etc. Pero entonces ahí tiene un problema, ¿no? Necesitan saber cuánto es la profundidad del eje neutro C para calcular esta ecuación. Entonces tienen que ya haber hecho el análisis de cómo es el equilibrio en su sección. Necesitan C, que es la profundidad del eje neutro. ¿Cuánta? ¿Esta es qué cambio con el ACI?
Cambio número 2, dice mi amigo. 6. Yo ya hasta perdí la cuenta, pero ya hay algunos cambios, ¿no? Algunos cambios. Listo. Siguiente. Lo último son los criterios de detallamiento en general. Entonces, para los criterios de detallamiento en general, nosotros vamos a tener pues, criterios de detallamiento por construcción, y criterios de detallamiento por cortante y criterios de detallamiento por flexión. Son básicamente los 3 criterios de detallamiento. Entonces, por construcción son a cualquier elemento. Los criterios de detallamiento por construcción es por cualquier elemento de hormigón que yo necesite construir y que no necesariamente esté funcionando a flexión. Entonces, es el caso, por ejemplo, de los bloques que se utilizan, digamos, para proteger los estribos del puente de la socavación. Es un macizo de hormigón que está ahí puesto para solamente recibir agua, el impacto del agua. ¿Estamos de acuerdo? Es el caso, por ejemplo, de los muros de contención de terrenos, en donde el muro sirve también como estribo. Principalmente son elementos que están sometidos a cargas de compresión. Todo ese tipo de elementos que no están sometidos a flexión, pues y que son bloques macizos, que yo los quiero poner ahí como contrapesos, pues voy a tener que poner un refuerzo adicional. Después tenemos los criterios del refuerzo por flexión. Y los criterios del refuerzo por flexión son importantes, más que todo, porque en ese punto nosotros vamos a determinar lo que sería la separación del refuerzo que necesito colocar para absorber el momento de mi elemento que está soportando mi elemento en general. Entonces hay elementos que están soportando flexión, pero que están armados con la cuantía mínima. ¿Por qué podría darse que un elemento por flexión esté armado con la cuantía mínima? ¿En qué situaciones podría darse ese fenómeno? ¿Sí? ¿En qué situaciones se les ocurre? Cuando son elementos como vigas que son elementos viga, pero que no hacen parte del sistema principal del puente. Digamos, vigas de arriostramiento, puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes se van a dar cuenta que los requisitos del refuerzo van a ser muy laxos, o sea, van a dar que yo necesite poco refuerzo y yo puedo poner pocas varillas con una separación grande. ¿Listo? Entonces, en esos casos, yo voy a tener unos criterios generales para chequear cuáles son los requisitos, ¿no? Entonces, en acero, en el diseño por flexión, si ustedes piensan un poco en el detallamiento de esos elementos, se van a dar cuenta que lo único que yo saco de la metodología de resistencia última es la cantidad de acero en área que necesito colocar. ¿Estamos? Entonces, si yo necesito colocar 10 centímetros cuadrados de acero, esos 10 centímetros cuadrados de acero los puedo poner en 2 varillas de 5 centímetros o lo puedo poner en más varillas, digamos 5 varillas de 2 centímetros cuadrados, algo así, ¿se entiende? Lo puedo poner varias varillas lejas, varias varillas juntas o pocas varillas más separadas. Entonces, aquí vamos a tener los requisitos mismos de la ACI. En esta parte no va a cambiar. Estos son los mismos que tiene la ACI. Entonces, el espaciamiento horizontal libre, ojo, libre, ¿no? Entre barras de refuerzo, que están puestas en una misma capa, o sea, que están puestas horizontalmente en una misma capa, ¿sí? Debe ser mayor al máximo entre 1.5 el diámetro de la barra longitudinal que vayamos a colocar. ¿Listo? O 1.5 el tamaño máximo nominal del agregado, o lo que es 38 milímetros, que sería 1.5 pulgadas. Estos requisitos, ¿quién recuerdan por qué eran?
Estos de aquí, esos, específicamente esos que estoy hablando. ¿Para qué? ¿O por qué? Perfecto, ¿no? Era para asegurar que la mezcla pueda, o que el hormigón pueda filtrarse en el refuerzo y pueda, no existan esos huecos, ¿no? Ajá, perfecto, muy bien. Pero también, cuando yo tengo elementos tipos muros o losas, que son el caso de las losas, ¿no? O los muros, ¿no? Las losas del puente o los muros de contención, por ejemplo, de los estribos. Entonces, la separación debe ser menor al mínimo entre 1.5 veces el espesor de la losa. Entonces, hagan de cuenta, si nosotros teníamos la losa superior y nos dio creo que 19 centímetros, 1.5 veces 19 son como 30 centímetros. Realmente 29.5, una cosa así. ¿Listo? ¿Listo? O 45 centímetros. Entonces, son requisitos supremamente grandes. Entonces, ¿por qué yo tengo estos requisitos tan grandes? Pues porque seguramente yo tengo un nivel o una longitud en donde el acero tiene requisitos más específicos porque están sometidos a flexión. Pero en las otras direcciones, yo tengo que calcular lo que sería el refuerzo por contracción de temperatura. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? El refuerzo por contracción de temperatura o el acero por distribución. ¿Recuerdan? Entonces, ahí yo les decía, el acero por distribución, ustedes calculan el área y la dividen ahí, la colocan en esa zona. Entonces, tengo que cumplir ciertos criterios de espaciamiento máximo, porque no es por flexión, es por construcción. ¿Listo? Entonces, ahí entran estos criterios. ¿Estamos? Listo. Entonces, vamos a decir que la separación horizontal, SH, es libre. Pero también nosotros tenemos una separación SB, que sería la separación vertical. Entonces, la separación vertical, igual que en el ACI, pues va a ser mayor, o debe ser igual, por lo mismo que dijo ahorita Juan, debe ser igual al máximo entre 1 pulgada o una vez el diámetro de la barra longitudinal que estemos usando. Entonces, 1 pulgada, 2.54, 2.5 centímetros, o el diámetro de la barra que yo tengo ahí, y debe ser menor a 15 centímetros. ¿Listo? Entonces ya tenemos distintos criterios para la separación. Recuerden que estamos hablando de la separación vertical, pero estas separaciones aplican para la parte en donde sería el refuerzo que está en tensión en la viga, ¿es verdad? O que está, bueno, que está en tensión en la viga. ¿Listo? Tenemos aparte el requisito del acero de piel. ¿Recuerdan? Que ahí tenía una separación máxima también del acero de piel. Y bueno, esos serían los criterios en general. Ahora, otro criterio que se hereda del ACI, ¿no? Las barras que yo coloco en varias capas. Entonces, supónganse, yo tengo aquí 2 capas de refuerzo. ¿Estamos? Entonces, las capas de refuerzo, si yo tengo una capa de refuerzo, las barras de la capa superior deben estar colineales con la capa inferior. ¿Estamos? Pueden estar o no pueden estar las barras, pero las barras si están, deben ser colineales con una barra abajo, por el mismo fenómeno. Entonces yo no puedo hacer esto que acabo de hacer, ¿es verdad? Las barras, si yo tengo eso, tiene que estar por acá. Dime. Pero sí, como, por ejemplo, si en la primera capa tenemos 3 barras y arriba solo 2, ¿sí cómo poner eso? ¿O tiene que ser ¿Cómo las tengo? Sí, si yo tengo 3 barras, entonces yo puedo decir que esto está aquí otra barra y arriba solo 2. No hay problema. ¿Sí? Eso sí puedo hacer. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces no se olviden de eso.
de tal forma de que básicamente un esquema me quedaría así, ¿no? Prohibido, adecuado, ¿no? Justamente lo que estabas preguntando hace un momento. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Siguiente. Listo. Entonces, la siguiente parte es la parte de recubrimientos. Entonces, la parte del recubrimiento, ya lo hemos hablado, o mejor dicho, ustedes lo estudiaron para la preparación, ¿no es verdad? Entonces, el recubrimiento de elementos de hormigón en puentes va a estar dado con la siguiente tabla. Este sería el tema 3.13, que sería recubrimientos. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos ciertas cosas específicas, ¿no? Nosotros vamos a tener lo que sería elementos de tablero que van a tener el tránsito de neumáticos, que sería prácticamente lo que nos interesa para nosotros en la parte de la losa superior, 60 centímetros. En la losa inferior sería otras situaciones internas, ¿sí? Con barras hasta, ya habíamos determinado que era 40 o 50, cuando tenía la losa inferior de puente, ¿no? ¿Sí? Y decíamos, cuando nosotros teníamos losas de fondo, que sería el soffit, ¿sí? Vamos a tener lo que sería la parte de barras hasta 36 centímetros, número 36 o número 43, pues 25-50. ¿Listo? Entonces, básicamente en esta parte, Edwin se ha perdido, bueno, básicamente en esta parte serían los elementos que nosotros vamos a utilizar principalmente para lo que son las vigas y las vigas, columnas en nuestros elementos de la estructura.
Esto de pilotes, nosotros no vamos a entrar en la parte de cimentación profunda, que serían la parte de los pilotes en general, ¿sí? Pero sí vamos a hablar de los pilares, ¿no? En este caso, los pilares vendrían a corresponder, los pilares o las columnas, vamos a tener los pilares que van a ser hormigonados en sitio y vamos a tener diferentes criterios, ambientes no corrosivos, ambientes corrosivos, ¿no? Y en general, lo que nosotros vamos a utilizar para nuestra clase va a ser ambientes no corrosivos, suponiendo que vamos a estar en ambientes no corrosivos, que van a ser recubrimientos de 5 centímetros en nuestro elemento en general. ¿Listo? Entonces, esta parte de los recubrimientos realmente no tiene mucho misterio. Lo único que nosotros que en general, digamos, tener en cuenta, pues son el elemento que nosotros estamos tratando de calcular el recubrimiento y en qué zona, ¿no? Entonces, para momento negativo, yo voy a tener en la losa superior un recubrimiento de 6. Para momento positivo, pues va a ser un recubrimiento que va a estar entre 4 y 5 centímetros y eso es lo que voy a tener que considerar, pues, en general para la parte de los recubrimientos. Lo siguiente que vendría a ser la parte de los anclajes. Esa parte de los anclajes es exactamente igual que lo que ustedes ven con Eva o vieron en su clase de hormigón, creo que me dijeron que con Juan José, ¿no? Los anclajes. Entonces, la parte de los anclajes, ¿sí? Se siguen los lineamientos del ACI 318, la última versión es raya 19, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que vamos a necesitar? Primero que todo, van a ser la parte de los anclajes, que sería la primera, la longitud de desarrollo, en tensión. ¿Listo? Entonces recordarán que la longitud de desarrollo en tensión se calcula con unas expresiones. Entonces aquí yo voy a pegar lo que serían las expresiones en general, pero son los mismos requisitos pues que nosotros encontramos en el ACI. Inclusive sería más valioso en esta parte pues incluir los requisitos del ACI específicamente, ¿no? En donde yo tengo unos factores que multiplican en general lo que serían las expresiones. ¿Qué más tendríamos? La longitud, ¿no? De desarrollo en compresión. Ven. Por cierto, ¿quién me recuerda para qué sirve la longitud de desarrollo? Ya que estamos en eso. ¿Ah? ¿Sí vieron eso? Entonces, ¿por qué tanto silencio? ¿Que se fueron de fiesta ayer o qué? ¿Ganó el Manchester o qué? Ya unos puntos por aquí. ¿Para qué sirve la longitud de desarrollo, chicos? Se necesitaba para transmitir la carga al hormigón. Es la longitud que se requiere para que un elemento de acero o una varilla de acero alcance FY.
Entonces, hagan de cuenta que yo cojo y clavo una varilla de aquí. Pongamos que esto es, no, que esto fuera hormigón. Y la clavo 10 centímetros. Y cojo y la empiezo a tensionar. ¿Será que esa varilla la logro sacar antes de que ya alcance este pie? Si la clavo 10 centímetros, seguro que sí. Si la clavo 1,5 metros, es más probable que fluya antes de que se salga. Esa es la longitud de desarrollo. ¿Cuánta longitud necesita una varilla para alcanzar a desarrollar este Y? ¿Listo? Entonces, se disminuye cuando tengo ganchos. ¿Listo? Entonces, esas longitudes de desarrollo con ganchos también son bastante importantes, ¿no? Entonces, lo otro sería C, longitud de desarrollo con ganchos. ¿Listo? Entonces, la longitud de desarrollo con ganchos van a tener van a hacer que la longitud de desarrollo pues se disminuya, ¿no? Y entonces por aquí tengo algunas expresiones. Y los ganchos necesitan tener también ciertos criterios, ¿no? Recuerden que los ganchos ya vienen hechos, ¿no? Y los factores de del figurado de los ganchos, ustedes los pueden encontrar también en este capítulo C5, C5, 10, 8, 2, 4A, toda una retahíla. Pero recuerden que esos factores siempre van a depender del diámetro de la barra, ¿no? Entonces, si yo tenía un diámetro de la barra, la longitud del gancho después de la curva va a ser 12 veces el diámetro de la barra. El diámetro va a depender de la barra, va a ser 4 o 5 veces, ¿no? El radio, ¿no? Perdón, el diámetro del gancho. 4 o 5 veces el diámetro de la barra, 6 veces el diámetro de la barra. Y bueno, todo va a depender si es un gancho a 90 grados o a 135 o a 180 grados. Entonces, estos requisitos, nosotros vamos a manejarnos con los mismos que ustedes aprenden en hormigón, con EVA o con 4C. No se olviden de esa parte, de revisar. ¿Se han revisado su cuadernito de hormigón? Estás con sueño, más que pasó. Tienen examen de qué? De análisis, si se trabajaron aprendiendo SAP. Supuestamente. Bueno. Listo, entonces dejemos ahí para que vayan a dormir 2 minutos antes. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana ya tenemos examen. Le cambiamos. Ya le cambiamos. Ah, sí, sí. Cierto, me había olvidado que le cambiamos. A ver. ¿Cuál es el examen del miércoles le cambiamos para el lunes 28? Ah, ya de una vez le voy a cambiar porque ya les iba a traer el examen. Miércoles 23. Listo. Bien que me hacen recuerdo. Si no, ya estaba ahí listo para perfilar. Estas las tomé del libro. ¿Sí? Claro.